Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar entonces con la presentación de una serie de casos que tuvimos acá en la unidad coronaria. El primer caso comprende una mujer, una paciente femenina de 50 años, que como factores de riesgo es hipertensa, diabética tipo 2 y no refería antecedentes cardiovasculares. Ella llega a la consulta, a la guardia externa de adultos de este hospital, por un cuadro que se caracterizaba por angina de esfuerzo de aproximadamente 7 días de evolución y que al interrogatorio dirigido agrega como síntomas acompañantes disnea, temblor, hormigueo y un cuadro de ansiedad. Al examen físico de ingreso, los datos más positivos es que se encontraba hipertensa, más que nada una hipertensión sistólica, taquicárdica, 120 latidos por minuto, sin signos de insuficiencia cardíaca. En el laboratorio teníamos como dato positivo solamente una troponina que se le pidió por el dolor de pecho, que arrojó un valor positivo de 26 y terminó teniendo una curva también positiva y una radiografía de tórax que la verdad que no mostraba muchas particularidades. Este es el electrocardiograma de ingreso. Manu, ¿lo querés describir? Bueno, está en ritmo sinusal a un poco más de 100 latidos por minuto, 120, 130 latidos por minuto. El eje está conservado, un PR normal, un QRS angosto, una buena progresión de R en precordiales. No veo nada isquémico. Bien, es eso más que nada. O sea, el paciente lo que presentaba es una taquicardia sinusal que también la podemos ver en el electrocardiograma. En este momento, nosotros lo que nos planteamos es ante un paciente, ante una paciente que tiene un cuadro de dolor, disnea, taquicardia, factores de riesgo cardiovasculares, no olvidemos que es diabética, troponinas positivas con curva positiva, no tenía cambios en el electrocardiograma y le hicimos un ecocardiograma que no lo tengo para mostrarlo, pero no presentaba tampoco alteraciones en la motilidad. Entonces lo que queríamos charlar, a ver qué les parece a ustedes, cuál es el diagnóstico presuntivo que tendrían hasta el momento de la paciente. Si es un síndrome coronario agudo primario, un síndrome coronario agudo secundario, un síndrome coronario agudo en contexto de alguna otra enfermedad o un tromboembolismo de pulmón. Acá el doctor Kraus quiere opinar cuál sería el diagnóstico más probable y cómo se orientaría el manejo, ¿no? Yo creo que es un síndrome coronario agudo con otra enfermedad, probablemente un hipertiroidismo, no solo por la taquicardia, sino por otras características que describiste de la paciente, algo como excitada, nerviosa, no sé si era gordo o flaca, eso no lo dijiste, Sobrepeso, sí, qué raro. Bueno, yo creo pero que había con otra bajado de peso en el enfermedad, último tal tiempo. vez hipertiroidismo. Sí, poné la placa de tórax, por favor. Yo no estoy tan de acuerdo que es una placa normal esa, ¿eh? A mí me parece una placa anormal. ¿Por qué? Porque tiene el arco medio pulmonar. Por lo menos uno debería antes plantearse que esta placa no es normal. No sé si esta es la causa de lo que le pasa, pero ahí uno ve una placa de configuración medio derecha. Tiene un arco medio pulmonar tendido, tiene tiene el botón aórtico este, más chico, para mí tiene un aumento de la relación cardiotorácica, así que por lo que se ve el eco fue normal, pero eso no quiere decir que la placa sea normal. José, hasta ahí tenés ecocardio normal y BNP normal también. Sí, BNP totalmente pero normal. sí, esto es semiología radiológica nomás, a mí me parece que no es normal, más allá de lo que cause el cuadro, no lo sé. Detalle más, tiene 150-70, 80 de diferencial con 120 de frecuencia. Tengo derecho a pensar que tiene alto volumen minuto. Síndrome coronario con, con alto volumen minuto medio raro. Me parece que acá hay algo más. Brian, ¿vos querés agregar algo? No, no, la verdad que lo llamativo sí, lo que se ve sido cardíaca en la radiografía y la curva de troponinas que es llamativa, que de hecho una curva positiva. Eh, a priori sí uno pensaría en que algún tipo de injuria está pasando y obviamente es una paciente que necesitaría monitorización, un poco más de evaluación. Sí, sí, la paciente ya está internada. ¿Cuál sería nuestra conducta? ¿Le haríamos una coronariografía? ¿Le haríamos una TC con contraste? Tal vez doble rule out, ¿no? Quizás descartar una embolia de pulmón o enfermedad coronaria. ¿Cuál sería nuestro próximo paso? Digo, la paciente tiene dolor, disnea, tiene factores de riesgo y, digamos,
tiene algo más, tiene taquicardia, hipertensión sistólica. Un dato más para agregar que por ahí no lo mencioné antes es que la paciente también había bajado de peso en el último tiempo, había bajado aproximadamente 12 kilos. Para combinar lo que dijo Kraus y lo que dijo Navarro, la saliencia del arco medio también es indicativa de un cuadro de hiperflujo a nivel sistémico. Bien. ¿Usted, Doc, le hace una coronariografía a esta paciente? No, no, está bien. Digo, ¿alguien le hace una coronariografía? ¿O no? ¿Sí, no? Ujú. Bueno, tratamiento médico, tratamiento conservador. Yo pienso que hay otra cosa, pero no le negaría una coronografía a esta enferma. ¿Viste? Es dolor, es eh, una placa normal y una troponina positiva. O sea, estarías en favor de Sí, sí. estudiarla. ¿Querés contar, Anita, Bien. qué se hizo en ese momento, no? Bueno, nosotros más que nada enfatizamos en, más allá de de que había tenido un cuadro de disnea de Angor de esfuerzo, teniendo en cuenta los síntomas agregados que tenían de disnea, temblor, hormigueo, ansiedad y la pérdida de peso en el último tiempo, fuimos a mirar en la historia clínica si tenía una TSH medida previamente y efectivamente un mes antes de la internación la paciente tenía una TSH indetectable y nunca había continuado el seguimiento con la persona que le había pedido este estudio por ambulatorio. Entonces lo primero que hicimos fue solicitar una nueva determinación y volvió a venir la TSH indetectable con valores de T4 libre aumentados. Entonces interconsultamos con la gente de endocrinología y decidimos por la presencia, por el contraste iodado de la CCG, decidimos diferir hasta que la viera endocrino la cinecoronariografía. Acá está el doctor Javier Yunta que nos va a contar un poco cómo dieron los marcadores. No, bueno, acá tenemos la TSH, que para nosotros es el marcador más importante, inhibida, lo cual habla de hiperfunción en la gran mayoría de los casos. Después tenemos una T4 total y una T4 libre que están, digamos, por encima del valor, y la T3 también. La T3, no, la T3 está normal, ¿sí? Es hasta 1.6. O sea que está nada más que la T4 libre elevada. Y después tenemos los anticuerpos antirreceptor que están en 14, ¿no? ¿Dice? Sí, 24. Bueno, 24. está complicado Ah, el tema. Aparte no se puede agrandar. Y bueno, eso sí, el anticuerpo antirreceptor está positivo, lo cual está hablando de que hay un anticuerpo contra el receptor de TSH que lo que está haciendo es estimular la producción de hormona tiroidea. ¿Eh? Así que lo más probable es que tengamos una enfermedad de Graves en este caso, ¿no? Así que una cosa importante que tal vez es interesante para disminuir los gastos es idealmente en internación pedir T4 libre sola. La T4 en este punto no nos agrega información. Lo digo porque las hormonas tienen un costo alto. El resto está excelente pedido. ¿Eh? Pero para ajustar un poquito ahí. bien. ¿Y por qué se difirió la coro? Contá un poquito, Ana, digamos, por qué se difirió, ¿no? Eso es Sí. importante para el Ateneo. O sea, nosotros en realidad esto lo aprendimos de casos previos, pero en realidad al utilizar contraste iodado uno puede empeorar el cuadro de hipertiroidismo del paciente y agravar, sobre todo en ella que sospechábamos que tenía algún tipo de daño miocárdico porque había tenido troponinas positivas. Si nosotros la sometíamos a la CCG y le daban contraste iodado, corríamos el riesgo de que empeorara la cantidad de hormona circulante activa y que eso la llevara a un cuadro más grave de hipertiroidismo. Bien, perfecto. Entonces, con estos valores, nosotros lo que hicimos fue, bueno, obviamente la gente de endocrinología, fue un hallazgo crítico de T4 libre, por lo tanto, en el contexto del cuadro clínico de la paciente que había venido con dolor precordial y troponinas positivas,
se decidió realizar terapia con plasmaféresis, interpretándolo como una crisis tireotóxica, y se le empezó a titular metimazol y deltisona. En este punto también se discutió un poco acerca del uso de betabloqueantes de propranolol en este estadio del cuadro clínico de la paciente, en el cual en realidad todavía no sabíamos cuál era el cuadro, si tenía o no lesiones coronarias, si tenía o no daño miocárdico, porque tenía troponinas positivas. Entonces decidimos expectar el uso de betabloqueantes. Finalmente a la paciente, después de realizarle la plasmaféresis, le hicimos el cateterismo, que no tenía lesiones en ninguna arteria coronaria, y este es el electrocardiograma previo al alta. Ella realizó 2 sesiones de plasmaféresis y después de haberle titulado las drogas, Manu, ¿querés, no sé, describir un poco lo que veas en comparación con el electro previo? Lo veo bastante parecido, está normo-respuesta, digamos, más o menos 75 latidos por minuto, comparación del previo estado taquicárdico. La verdad que todo lo demás lo veo bastante parecido. Bien, fue el cambio más grande que vimos con la paciente, que dejó de estar taquicárdica, normalizó la frecuencia cardíaca y mejoraron mucho los síntomas que tenía de ansiedad y demás. En los controles ambulatorios, ella actualmente está tomando metimazol, se le terminó titulando propranolol, enalapril por su hipertensión y metformina por la diabetes, y no la dejamos medicada para nada más. Bien, continúo con el próximo. Sí, a ver, antes de continuar acá en este punto, a mí me gustaría preguntarle a Javier, y está el doctor también Sebastián Antelo de hemoterapia. eh, a ver, en este caso, bueno, ¿cuáles son los criterios de plasmaféresis? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo continúa el tratamiento? No sé quién nos quiere ayudar con esto. Eh, ¿Por qué nosotros en este momento decidimos, digamos, la plasmaféresis? Porque, o sea, nosotros lo vemos. A ver, todos los tratamientos que nosotros tenemos para el control de la tiroides en este punto, todos requieren de 7 a 10 días para ver efectos. Y la verdad es que lo único que es agudo y que nosotros podemos cambiar de un día para el otro es la plasmaféresis. Nosotros hasta hace 2 años no la teníamos dentro del régimen de opciones terapéuticas, por más de que está descripta desde los 70 para este tipo de casos. Y la verdad es que cada vez le hemos ido ganando más confianza con los diferentes casos, y yo pienso en este momento, y más en con estas consecuencias, como digamos un, eh, digamos impactos secundarios coronarios, o como lo podamos nombrar. Es como, por ejemplo, qué sé yo, un paciente que tiene una anemia y está haciendo cambios eléctricos o está teniendo Angor, vos lo transfundís y cambia completamente. Bueno, en este caso, vos tenés un paciente que está en muy alto gasto, que está realmente generando un compromiso en el miocardio, y en unas horas le podés cambiar completamente ese efecto rápidamente en 2 puntos, que para nosotros es buenísimo. Una es extraer el anticuerpo que genera la situación de hipertiroidismo, y el otro punto es sacar directamente la hormona y poner albúmina nueva, que la albúmina nueva lo que hace es, como la hormona tiroidea está unida a la albúmina, como vos ponés albúmina nueva y tiene 4 posiciones por lo menos estables para absorber hormona tiroidea, ya poniendo la albúmina nueva, vos disminuís bruscamente la hormona libre. Entonces bajás rápidamente el gasto metabólico que tiene, o el efecto en gasto metabólico que tiene la hormona tiroidea. Por lo cual, lo que tiene de bueno es que lo podemos hacer tan rápido. Eso es lo que tiene de bueno. Y no esperar los 7, 10 días que tiene el resto del tratamiento que nosotros tenemos disponible,
está claro que tiene su función, más que nada en ambulatorio, y en estos casos que son, que tienen este tipo de impacto, me parece que incluso hasta preventiva es mucho mejor hacerlo en una plasmaféresis rápida. No sé si te preguntas. Claro, incluso coincidiendo un poco con Javier, del obtenerlo a mano y rápido, lo que hacemos nosotros generalmente con las plasmaféresis es reemplazar por lo menos una volumetría plasmática del paciente entre 1 y 1,5, digamos. Lo que hacemos justamente en estos pacientes que incluso tienen algún componente autoinmune, se sumaría acá lo que uno barre de anticuerpos, que incluso cuando está demostrado descrito de cuando son entre 2 y 3 procedimientos continuos, uno va bajando un poco más por todo lo que es difusión en el extra, en el intravascular, va bajando mucho más los anticuerpos y le sumás a todo lo que uno barre en lo que está en circulación en plasma, con una boleta plasmática, ya quizá no hemos medido cuánto bajamos con cada paciente, pero las hormonas, incluso por lo menos por cada procedimiento, bajan un 20, un 25% por lo menos, estamos reduciendo. Y como para hacerlo en agudo, está prácticamente. Y pasamos al segundo caso. Esto siempre es un puente a otro tratamiento más definitivo, llámese el tratamiento con danantisol una vez que enfriaste el cuadro o una cirugía tiroidea o lo que necesite ese paciente. Ella porque era un diagnóstico acá en la internación y con este cuadro. Pero por ejemplo otros pacientes hemos tenido directamente la cirugía tiroidea, ¿no? Bueno, perfecto. El próximo caso comprende un paciente masculino de 64 años que como factores de riesgo también era diabético e hipertenso y tiene como antecedentes una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica que tenía un deterioro severo de la función ventricular y el paciente en el año 2012 había sido sometido a una CRM con 4 puentes y tenía colocado un CDI en prevención primaria. Además, él venía en seguimiento ambulatorio por extrasístoles ventriculares y venía con esta medicación habitual, o sea, tenía medicación para el deterioro severo de su función, aspirina y además habían agregado recientemente amiodarona. Bien, acá si quieres mostramos la resonancia a nivel. De las opciones. Bueno, después de las opciones. Bien. Dale, vemos los fármacos. Bueno, entonces lo que queríamos plantear acá es cómo continuarían con el tratamiento de la extrasistolia ventricular. Se aumentarían los beta bloqueantes, harían un cambio en el antiarrítmico, continuarían con amiodarona o harían una ablación. Marquito Borja. ¿Supraventriculares? Una pregunta. Ventriculares, perdón, está mal. Ok. Y tienes, sí, y tienes, sí, bueno, primero, antes de plantear primero la ablación, habría que ver de qué zona del corazón vienen las extrasístoles ventriculares, ¿no? Como para tener la ablación como una opción terapéutica. Si la zona de donde vienen las extrasístoles ventriculares es una zona ablacionable, uno lo podría considerar como una opción terapéutica, aunque en el caso de los isquémicos justamente es una ablación un poco más compleja, en la que uno suele ablacionar y tiene recurrencia. Luego, con respecto al cambio de antiarrítmico, me imagino que la amiodarona la tiene a dosis completa. Sí. Así que uno lo que podría intentar es, como cambio antiarrítmico, la realidad es que estamos un poco limitados. Con la enfermedad isquémico-necrótica nos queda solamente como opción sotalol, pero que suele tener menos respuesta que la amiodarona. Así que una opción, ¿cuánto tenía de betabloqueantes, perdón? 6,25 cada 12 de carvedilol. Y una opción podría ser aumentar un poquitito los betabloqueantes, a ver qué tal, ver primero si los toleran. No sé si tenemos cuánto era la frecuencia cardíaca en reposo para ver si tenemos margen, pero podríamos intentar aumentar los betabloqueantes. 6,25 es una dosis entre todo pequeña y ver cómo responde. Y más allá de si está sintomático o no sintomático, porque habitualmente es muy difícil quitar todas las extrasístoles, pero me interesaría saber el conteo diario de extrasístoles para ver si esta de aquí le puede estar generando empeoramiento de su función ventricular que ya por sí está deteriorada, ¿no? Si de ahí vemos que el conteo no es muy grande y es algo más un poco sintomático, quizás negociar un poco la medicación si creemos que no va a tener mayor repercusión. Sobre todo por lo que te digo, no, probablemente uno no logre quitar totalmente las extracciones ventriculares y estamos un poco atados de las manos con el tratamiento. Bien. No sé si Agus quiere.
Gracias, Marco. Bueno, acá Ah, contá si querés qué es lo que se hizo. bien, Todo esto fue por el ambulatorio, ¿no es cierto? O sea, el sí. paciente todavía no estaba internado. El paciente continuó en tratamiento con amiodarona aproximadamente durante 2 años hasta que lo conocimos nosotros. Bien, ¿Querés acá que... necesitamos ver la rezo. Sí, Le pedimos al doctor Falconi si nos ayuda a mostrar la resonancia del señor, ¿no? Que tiene una miocardiopatía isquémico-necrótica con deterioro severo y está medicado completo, según vos contaste. Vamos a empezar por dos cámaras. Vamos a empezar por los cines. Se ve el ventrículo dilatado. Tiene alteración de la forma. El ventrículo está, ahora después lo vemos en cuatro cámaras, relativamente esférico. La aurícula izquierda obviamente está dilatada. No marcadamente dilatada, pero está dilatada. Y acá es difícil definir una disinergia regional. La punta parece estar un poquito más quieta y un poco más adelgazada, pero no hay nada muy regional claro, ¿no? Está todo globalmente hipokinético. Después vemos los ejes cortos. Vamos a cuatro cámaras. Cuatro cámaras también. Es un ventrículo que está muy remodelado. Porque para una miocardiopatía isquémico necrótica, en general uno busca la regionalidad. Y acá la verdad que cuesta definir regionalidad. Porque si uno lo mira, hay una zona que pareciera ser peor, que es lo lateral. Pues vamos a ver un poco los realces, ¿no? Lo lateral, si uno lo mira, prácticamente está quieto, salvo la región basal, que tiene engrosamiento, y lo mismo ocurre con el septum. La región apical y la región lateral están peor, pero no es que el resto está bien, así que no hay una regionalidad muy clara, salvo región apical lateral. El otro, esto que llamamos la fericidad, ¿no? El ventrículo está bastante remodelado, bastante redondo, perdió la forma. El ventrículo derecho está bien, tiene un ventrículo derecho chico con buena motilidad. La aurícula izquierda obviamente está grande. Bueno, vamos a los ejes cortos. Un eje corto basal. La base más o menos se mueve bien la pared lateral, se mueve bien la pared anterior, un poquito bien, y el septum está bastante akinético, como se puede ver a este nivel. Tiene una CRM, eso puede estar provocando trastorno de la motilidad septal sin que implique que haya una necrosis a ese nivel. Si vamos ya a nivel medio, o sea, no podemos decir que el septum todavía tenga un componente necrótico solo por la movilidad. Hay un poquito de mejor motilidad a nivel septal. Acá hay movimiento respiratorio y un poquito de alteración del gatillado, probablemente por la arritmia ventricular, que es bastante frecuente, entonces dificulta los cines. Pero bueno, hay compromiso un poquito de la pared lateral, pero lo que quiero destacar es que es un ventrículo bastante dañado todo, ¿no? Y acá ya en la región apical se mueve un poquito menos la pared lateral. Como es de rutina, hacemos el tres cámaras, un poco más de lo mismo, las válvulas abren bien, no hay un reflujo mitral significativo, porque estos pacientes a veces tienen insuficiencia mitral secundaria, no parece haber un reflujo mitral significativo, la válvula aórtica está bien, y bueno, un poco más de lo mismo. Y vamos directamente, tengo un mapping, lo podemos mirar, pero vamos a ir directamente a los gados. Esto es un gadolinio bien a nivel basal, hay un área de realce tardío de todo el septum basal a nivel subendocárdico, esto probablemente compatible con área de infarto. Si vamos ya a nivel medio, hay un poquitito menos. Acá, como pueden ver, hay todavía gadolinio. Es decir, que hay un compromiso a nivel septal basal. No hay mucho compromiso acá a nivel medial. Acá de vuelta empezamos ya la región más apical. Vamos a ventanear un poquito. Y tenemos realce subendocárdico a nivel septal apical, inferoseptal. Acá un poco más de lo mismo. ¿Mm? Entonces parece tener bastante compromiso septal. Vamos a ir a los cortes, ahí se ve el compromiso septal, todo un infarto subendocárdico, que es más el trastorno de motilidad que el grado de necrosis que se ve. Como pueden ver, tiene bastante realce a nivel septal apical y un poquitito basal, pero el resto del ventrículo está mal desde el punto de vista de la motilidad, pero no hay un gran infarto que lo comprometa. Así que, y lo mismo en el dos cámaras, ¿sí? En el dos cámaras hay un compromiso apical. El resto, bueno, es un poquito movido por cuestiones respiratorias, pero no hay mucho infarto. Así que bueno, es una miocardiopatía dilatada con un área de infarto mayormente septal y el resto de los segmentos no parecen tener un infarto muy extenso si tienen una función ventricular severamente deprimida, como se dijo. Así que puede ser, como recién decía Marco, si bien tiene causa coronaria para todo esto, puede ser que la arritmia esté jugando un rol porque bueno, la epidemia
hay menos infarto del que yo esperaba encontrar para el grado de disfunción y trastorno de motilidad que tienes. No sé si se entiende lo que quiero decir ahí. Hay infarto, pero no es tan grande como para justificar semejante disfunción ventricular. Bueno, muchas gracias, Mariano. Volvemos, Ana. Hasta ahí entonces, este ventrículo, 12.000 extrasístoles ventriculares sintomáticas y tratamiento completo más amiodarona. ¿Querés contar cómo siguió? Bien. El paciente, en paralelo a todo su seguimiento cardiológico, inicia un seguimiento ambulatorio porque le diagnostican hipertiroidismo. En una de las consultas ambulatorias que tiene por endocrinología, que le piden un perfil de control, detectan que tiene un dosaje de TSH a pesar del tratamiento médico para el hipertiroidismo, TSH indetectable también con T4 libre y T3 aumentadas. En ese contexto, el examen físico del paciente también estaba hipertenso y taquicárdico, entonces deciden internarlo para realizar plasmaféresis. En el contexto del paciente que teníamos, que había iniciado amiodarona y que ya tenía 2 años de exposición a la misma, se terminó interpretando como una tirotoxicosis secundaria a la amiodarona y por los antecedentes del paciente se internó en unidad coronaria para monitorearlo hasta que se estabilice el nivel de hormona tiroidea, pensando en que las mismas hormonas tiroideas aumentadas pueden empeorar el grado de arritmia del paciente y el deterioro ventricular y descompensarlo. El paciente de todas formas continuó refractario tanto a la plasmaféresis como al tratamiento médico y se terminó sometiendo a una tiroidectomía. No sé si quieren hacer algún comentario. Javier, ¿algún comentario desde la óptica de endocrinología? Sí, la verdad varios. Uno, bueno, el uso de amiodarona, ideal monitorizar por lo menos con TSH previa al inicio, al mes, a los 6 meses y al año. Eso es de buena práctica. A veces incluso si cambia clínicamente tiene sentido. Este paciente lo vimos en el consultorio de cardiometabolismo y yo le pido la TSH y viene inhibida y ahí me lo cito a mi control para manejar esto y vienen las hormonas muy alteradas. Hago un primer intento de tratarlo ambulatorio, cosa de que, digamos, cuando le hago el control, no me acuerdo si fue una temporalidad de 15 o 20 días, vienen las hormonas muy elevadas, entonces ahí decido que ambulatorio no era y lo llevo a la guardia. Y ahí decidimos la internación en unidad coronaria. Y el tema con este paciente sí parece ser por amiodarona. Por amiodarona puede tener un patrón de hiperfunción o un patrón de tiroiditis. Usualmente pueden ser mixtos. Cuando digo tiroiditis es destructiva, o sea, liberación de hormonas, y uno espera que tenga un ciclo. Lo que pasa es que lo que nos pasó acá es que no mejoraba clínicamente y además, bueno, tiene toda una carga de enfermedad que no parecía razonable esperar más tiempo. Nosotros le hacemos las plasmaféresis, realmente con plasmaféresis mejoró las hormonas y el paciente clínicamente estuvo estable muy rápidamente, o sea, estuvo muy bien. Lo que pasa es, como les decía, la plasmaféresis es un puente a hacer otra cosa. Nos costó ver por lo menos una semana y media más o menos que el paciente a la medicación, incluso habiéndole hecho plasmaféresis, no mejoraba, y la decisión fue quirúrgica precisamente porque uno no puede esperar más tiempo con un paciente con esta carga de enfermedad cardiológica, ¿no? Así que por eso fue pero no fue refractario a la plasmaféresis, fue que nosotros no lo podíamos dejar indefinidamente hasta que mejorara el cuadro, que podrían ser 6 meses o más tiempo, porque a pesar de que se suspendió la amiodarona, como saben, la vida media de la amiodarona lleva tiempo, así que podía ser de 6 meses a un año que mejorara. Así que esa fue la visión. Mejor operarlo, encontramos la oportunidad quirúrgica y bueno, el paciente ahora está súper estable, está con levotiroxina, que es mucho más fácil de manejar.
Javier, acá el doctor Cajide te quiere hacer una pregunta, pero antes yo quiero hacer un comentario clínico y es que uno tiene enfrente en consultorio un paciente que está en tratamiento por insuficiencia cardíaca y está con 25 miligramos día de carvedilol y le tiene que llamar la atención que esté a 100 por minuto e hipertenso. ¿Se entiende? Esa situación, digamos, está marcando de que algo está pasando, ¿sí? Eso es poco habitual. El Sí, doctor no, muy Cajide. cortito, muy cortito. El ventrículo no es como el otro caso, o sea, no es un ventrículo de hipertiroidismo. Entonces, habrá que buscar alguna interpretación porque el ventrículo está así. Y la otra pregunta es, ¿este es más o menos hipertiroideo que el primer caso? Sí, perdón, la primera se la respondo yo. La otra era una mujer que, digamos, presumiblemente sana, ¿sí? Era una paciente que no tenía antecedentes y como conclusión cerramos en que tenía buen ventrículo y coronarias normales. Este es un paciente que ya tenía diagnóstico previo de una miocardiopatía isquémico-necrótica con baja fracción de eyección, tenía un CDI que estaba en prevención primaria justamente por la baja fracción y estaba medicado como tal, y que desarrolla un hipertiroidismo probablemente no autoinmune, pero sí por amiodarona. Ahora, ¿cuál de los dos cuadros desde el punto de vista de la tiroides es más grave? Lo va a contestar Javier. Sí, Falconi decía que no tenía tanto infarto para explicar esa fracción de eyección y que estaba buscando una cosa alternativa. Entonces, ¿es un paciente de 3 vasos que además por el hipertiroidismo tiene una isquemia difusa? ¿O cómo se combinan las dos cosas? a ver, este hombre tiene una CRM del 2012, ¿se entiende? Y la fracción de eyección está comprometida desde hace tiempo. Digamos, acá uno lo que interpreta que es una cardiopatía crónica, ¿sí? Que es un miocardio enfermo y bueno, que aparece una intercurrencia que puede, digamos, perpetuar las arritmias, agravarlas, digamos, disminuir más la función cardíaca. Javier. No, estaba pensando si uno tuviera que cuantificar el nivel de hipertiroidismo con las hormonas tiroideas. Este último paciente desarrolló muchísima más T3 que la primera paciente. O sea, yo creo que el tema puntual en él, digamos, si yo lo hago el score de Wartowski, estaba este paciente en un igual en una situación de Wartowski es como se mide el nivel digamos, complejidad que puede tener el cuadro, ¿no? Y estaba en lo que se podría decir que estaba en una tormenta tiroidea o cerca de la tormenta tiroidea. Esto. Yo, un comentario, yo no sé, tal vez hubiéramos hecho mucho lo mismo de seguir dando la medadrona porque es un reflejo cardiológico natural. Coincido que te tenía que llamar la atención. Lo que yo me planteo es, si le damos a amiodarona porque tiene arritmia ventricular y no nos dimos cuenta que estaba hipertiroideo, mucha de la arritmia ventricular no habrá venido por el hipertiroidismo y en un círculo vicioso. El tipo estaba con una tormenta. Claro, no. El tipo está hipertiroideo por la amiodarona y el hipertiroidismo le genera a un tipo que tiene un sustrato más arritmia ventricular y le damos más amiodarona. El tipo tiene un sustrato que genera la arritmia, pero tiene un estímulo que es el hipertiroidismo. Entonces la pregunta es si muchas de las arritmias ventriculares no venían por el hipertiroidismo y no por la cardiopatía de base. Luego, claro. El otro comentario sería si después de la tiroidectomía se disminuyó la arritmia. ¿Por qué? Porque una explicación de que tuviera deterioro de la función ventricular, que no tuviera correlación con secuela, por lo menos en el legado de línea, es que tuviera un ataque y miocardiopatía. Si mejorara la función ahora, claro que eso va un poco en contra de lo que decía Aníbal, que ya el deterioro venía de tiempo atrás, pero si mejora ahora la función, uno tiene que pensar que había un componente de ataque y miocardiopatía. Todo esto tiene mucho sentido, ¿no, Anita? Pasamos al caso que sigue. Totalmente. Javier, una cortita así completamos los 4 casos, que es el objetivo del Ateneo. Pero sí, todo tiene sentido, ¿eh? Tiene de algún... para mí está buenísimo que lo charlemos, porque en realidad lo que tiene que ir unido a indicación de amiodarona es el seguimiento, porque algunos de estos pacientes hacen este tipo de eventos. Tal vez no es tan frecuente, pero digamos,
hay que por lo menos tener el seguimiento ese. Con una TSH hace 2 años, él tiene una al principio, que era de 2 y pico, y después pasa un periodo muy largo, que casi es de 2 años, sí, hasta que le pedimos en consultorio esta primera que viene inhibido. Pero es importante tenerlo en la cabeza para pedir. Bien. Bueno, gracias, Javi. Vamos con el tercero. Bueno, el tercer caso comprende una paciente femenina de 79 años sin antecedentes cardiovasculares, hipertensa y tabaquista que tenía un síndrome anémico en estudio y consultó esta vez en un consultorio externo de un médico clínico por disnea que tenía un mes de evolución y al examen físico el médico clínico encontró que desaturaba aire ambiente. La bajó a la guardia y en la guardia externa se le hizo un laboratorio y en el laboratorio tenía una anemia crítica, entonces se interpretó como una anemia sintomática en estudio etiológico. Según otros de los hallazgos del examen clínico de ese momento, la paciente tenía simetría en miembros inferiores, por lo cual se le pidió un Doppler, se le diagnosticó una trombosis venosa que va desde la poplitea hasta la femoral común y se le pide un angiotomo de tórax completando para terminar de valorar el cuadro de disnea que venía de un mes de evolución y se encuentra un TEP que era agudo pero segmentario en los lóbulos superior, medio e inferior derecho. A nosotros nos llega la paciente por interconsulta para estratificar el tromboembolismo de pulmón con un laboratorio que tenía 15.000 de ProBNP y troponinas positivas de 131 y cuando la vamos a valorar al examen físico no estaba taquicárdica, 120 latidos por minuto, normotensa, sin insuficiencia cardíaca ni bajo gasto y como dato de mención tenía exoftalmos en el examen físico. Esta es la radiografía de tórax que tenía algo de congestión y no sé si alguien quiere agregar algo más, pero por ahí por cuestiones de tiempo lo Sí, acá seguimos. me parece que avanzamos, así Bien. completamos los 4 casos. Acá lo importante es que la consulta cardio es para estratificar el riesgo del TEP en una mujer con biomarcadores altos. Ahí estamos. Bien. Este es el electrocardiograma del momento del ingreso de la paciente, en el cual tiene una taquicardia sinusal y ondas T negativas con algo de infradesnivel en las derivaciones de B4 a B6. Con este ecocardiograma y las troponinas, como se termina interpretando que por ahí podía ser un tromboembolismo de pulmón de moderado a alto riesgo, se la trae a la unidad coronaria y acá evoluciona con ascenso del BNP, de 15.000 se va aproximadamente a 20.000 en 24 horas y las troponinas bajaron de 131 a 107. Y este es el ecocardiograma de ingreso, no sé si alguien quiere comentar algo brevemente o... ¿Quién lo quiere contar el eco? Bueno, ahí vemos dos imágenes en apical en 4 cámaras. Parece el ventrículo izquierdo estar algo dilatado, con disfunción moderada al menos, moderada severa. No veo una regionalidad clara, parece más bien difuso, hipoquinesia global. Ya el septum está un poco más hiperrefringente y el ventrículo derecho parece no estar dilatado con buena función ventricular. Es decir, Joaquín, te lo pregunto de otra forma. ¿Este es un típico eco de un paciente con un TEP grande? No, 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 para nada. Sí. Ahí está. Bien. No, no parece un eco de un TEP grande, para nada. O sea, el BD está conservado, completamente normal. ¿Querés contar, Anita, cómo Bien. siguió? Acá En- César me parece que tenía ganas de responder esta pregunta. César, ¿Cuál fue la impresión ¿qué diagnóstica? pensás en este punto? ¿Tiene un síndrome coronario agudo porque el ventrículo no se mueve? ¿Es solo el tromboembolismo o tiene una miocardiopatía por estrés? Embolismo, como se dijo recién, no justifica, no está apoyado, el compromiso hemodinámico no está apoyado, pues no tiene dilatación del ventrículo derecho. El BNP no está originado ahí. Lo que tiene, bueno, es dilatación del ventrículo izquierdo con deterioro de la función. Para síndrome coronario agudo no me acuerdo los síntomas que tenía, disnea nomás. Disnea No tenía y algo, desaturación en el ni examen físico cambios agudos en y el electro. taquicardia. Tenía ondas T negativas de B4 a B6, pero no parecían isquémicas. No era un electro de un infarto No. anterior, ¿no? Es un Bien. eco típico de una miocardiopatía por estrés, pero creo que lo que más se aproximaría a explicarlo todo es si tengo que elegir entre una de las 3 opciones, elegiría la tercera. Bien. Bueno,
Nosotros fuimos también por el diagnóstico de miocardiopatía por estrés y en el contexto de que la paciente presentaba exoftalmos, se le pidió una determinación de TSH que también arrojó un valor indetectable con una T4 libre también alta y anticuerpos también elevados. Entonces acá, con la ayuda obviamente de endocrinología, se hizo una reinterpretación del caso y terminamos reinterpretando que la paciente tenía una patología tiroidea previa, probablemente un Graves por los anticuerpos, que ella por el TEP había sido sometida, por la sospecha de TEP había sido sometida a una angiotomo con contraste iodado y que eso hizo que el hipertiroidismo se vuelva evidente de forma clínica. Entonces se interpretó como un cuadro de hipertiroidismo como desencadenante de una miocardiopatía por estrés. Se le hizo a la paciente también plasmaferesis y tratamiento con metimazol y meprednisona. Esta fue la curva de descenso de la T4 libre y total y obviamente la TSH fue aumentando de a poco y este es el ecocardiograma antes del alta. Joaquín, ¿ves algún cambio en el eco? ¿Está igual en cuanto a la geometría del ventrículo, la motilidad? Parece haber mejorado algo la función, no es un ventrículo normal todavía. La motilidad de las bases quizás es un poco mejor que la de segmentos medios y apicales. Sigue estando todavía algo dilatado, con disfunción diría leve a moderada ahora. Bien, creo que hay otro eco, ¿no? Ana, No, no lo puse. ¿no hay otro? Bueno, este fue el algoritmo ampliado de estratificación del riesgo del TEP. Me gustaría pasar al cuarto caso y digamos que Bien. Bueno, el próximo caso comprende una paciente femenina de 41 años, hipertensa, no tratada, y ya tenía diagnóstico de enfermedad de Graves, que la verdad que en ambulatorio tenía un seguimiento bastante errático y era muy poco adherente a todo el seguimiento endocrinológico. No tenía antecedentes cardiovasculares y estaba medicada con donatizol, meprednisona y propranolol. Ella ingresa a la guardia externa de adultos, en este caso en el Hospital de San Justo, por dolor epigástrico de alta intensidad, náuseas y disnea. Al examen físico estaba tendiente a la hipertensión, fibrilada de alta respuesta ventricular, estaba aproximadamente a 140 latidos por minuto y tenía edemas en ambos miembros inferiores y abdomen distendido, por lo cual se le hizo una ecografía abdominal que en la ecografía abdominal se ve que tenía la vena cava y las suprahepáticas dilatadas y sin variabilidad respiratoria. En el laboratorio, como hallazgos de mención, tenía una TSH inhibida que con el cuadro de la paciente lo primero que se hizo fue una determinación de hormonas tiroides y también una T4 libre y total aumentadas. Y la placa de tórax, es una placa de tórax congestiva y con cardiomegalia. Entonces, si pasamos al electro. Marquito acaba de escribir el electro. No, es un ritmo de fibrilación auricular con alta respuesta ventricular, un eje conservado y una transición de Rs en precordiales, entre todo conservada. En la cara inferior, el eje, no, me parece, sí, el eje está conservado y tiene una S profunda en D3, pero de ahí ninguna otra cosa más. Y como para añadir un poquito a esto de acá, es importante lo del ritmo de la fibrilación auricular porque en hipertiroidismo la arritmia más común es la taquicardia sinusal y luego va seguida de la fibrilación auricular. Esto hablando en corazones estructuralmente sanos y sin miocardiopatía conocida. El caso anterior es justamente un paciente con cardiopatía, en ese caso isquémico necrótica. Y las arritmias ventriculares son más comunes en hipotiroidismo, sobre todo por prolongación del QT. Nada, dato. ¿Y a vos te parece que esta mujer tiene corazón sano o enfermo? Con la cardiomegalia que tiene. Con esa cardiomegalia podría ser un corazón enfermo, justamente, pero digo, quitando eso de esta paciente, pero como dato para usar la fibrilación auricular como ejemplo de manifestaciones arrítmicas del hipertiroidismo, ¿no? Bien. Gracias, Marco. Entonces, por sospecha de crisis hipertiroidea, en la guardia le indican metimazol, dexametasona, propranolol en dosis alta, se le indica una sesión de plasmaféresis y se decide internar en la unidad de terapia intensiva de adultos. La paciente evoluciona con inestabilidad hemodinámica y termina requiriendo intubación orotraqueal. A nosotros nos llega la paciente también a través de interconsulta por la FA de alta respuesta en contexto de una paciente que estaba con descompensación hemodinámica y con dosis elevadas de inotrópicos y vasopresores.
En este caso lo que queríamos plantear es cuál es para ustedes el diagnóstico más probable, presuntivo hasta el momento, si es una paciente que tiene fibrilación auricular e hipertiroidismo como dos diagnósticos en paralelo, si tiene una miocardiopatía previa ya preexistente de la paciente y que esto se asocia a FA en contexto de un hipertiroidismo, o si es una taquicardiomiopatía gatillada por el hipertiroidismo. Yo No creo tiene que historia previa, no tiene cardiomegalia, una FA muy rápida. Yo creo que la cardiomegalia es la que me indica tirarme más por la opción B, una miocardiopatía previa asociada a una fibrilación y el hipertiroidismo. O sea, se parece al segundo caso. Sí. Gracias, avanzamos, vale. Bueno, la paciente evoluciona con descompensación hemodinámica aún más de la que ya tenía, dosis muy altas de adrenalina y de noradrenalina. Se la cardiovierte pensando que quizá la fibrilación auricular la estaba descompensando, se pasan dosis muy elevadas de beta bloqueantes, revierte a ritmo sinusal, en el electro la verdad que no se ven cambios isquémicos, y como estaba con hipotensión arterial refractaria, dosis supramáximas diría de inotrópicos y vasopresores, con un ecocardiograma que evidenciaba deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo y un laboratorio que tenía cada vez más BNP, más troponina y más datos de falla renal, la paciente se interpreta como que es un shock refractario, que a pesar de dosis máximas de inotrópicos y vasopresores no responde, entonces se termina decidiendo canularla con un ECMO venoarterial y se deriva al hospital central. Este es el eco del momento de la canulación. Que lo describa alguien que no sea Joaquín, que ya describió uno. No sé, está Mili. Maru Marquesini, adelante. Este eco está canulado acá, ¿no? Eh, para externar eje largo, donde vemos un aumento de espesores difuso y no tiene valvulopatía significativa ahí, ni mitral ni aórtica, y tiene un deterioro de la función, sí, moderado severo. Maru, te hago una pregunta. Frena, está parado. Te hago una pregunta. Acá vos estás ahí de guardia, te llaman para ver esto y te preguntan tu opinión acerca de la recuperación. ¿Vos crees que se va a recuperar esto? ¿Es reversible o tiene una miocardiopatía previa y no se va a recuperar? A primera instancia, a jugar porque los espesores están aumentados, pensaría que podría llegar a ser algo reversible. No es algún septum que está muy adelgazado y akinético, no tiene esos espesores para pensar que es algo irreversible, me parece. Bien, en este momento que está ocurriendo esto, la paciente tiene 10 de láctico, ¿no? Y tiene signos de falla multiorgánica, es decir, que es una paciente que está grave. ¿Querés avanzar, Anita? Bien, estas son otras imágenes Ahí también de otras seguimos, vistas. Maru. Eh, un eje corto a nivel medioventricular, donde se ve un aplanamiento del septum interventricular, como una sobrecarga también de presión del ventrículo derecho, y también coincide, o sea, tiene aumento de espesores, y el ventrículo derecho también tiene un deterioro severo, o sea, el septum está prácticamente inclinado hacia el lado izquierdo y hay un deterioro severo también del ventrículo derecho, deterioro biventricular con aumento de espesores. O sea, vos mantenés la posición, ¿no? De que es recuperable este ventrículo. Ahora entras en duda, ¿no? Bueno, nosotros también. Seguimos, Anita. Bueno, esta es la evolución de la curva de láctico de la paciente. Obviamente que se le dio soporte hemodinámico con el ECMO, con vasopresores, y además se le hacía plasmaféresis y se le daba también medicación, tratamiento médico para el hipertiroidismo. Y se ve cómo hace el pico de láctico aproximadamente a las 48 horas y después empieza a descender y a los 4 días de evolución se decide decanular a la paciente. Evoluciona favorablemente y el cuarto día se decanula. Y este es el ecocardiograma al momento de la decanulación. Eso comentalo vos, Anita. Parece que Bien. mejoró Sí, el eco. pareciera haber mejorado la función biventricular y acá hay un eje corto donde todavía se puede ver mucho mejor que la motilidad sin asistencia ventricular es muy buena. Bueno, acá el doctor Pizarro quiere hacer un comentario, ¿no? Bien, ahí parece mejor la función, ¿no es cierto? Sí, parece haber mejorado. Bueno, Bien. una cosa que quiero comentar es de este caso, finalmente anduvo bien, ¿no? Es que en un momento se intensificó el esquema de plasmaféresis.
La verdad que es una paciente que, digamos, aún sostenida con ECMO y demás, nos costaba mucho manejar el cuadro y pareciera que repuntó bastante a partir de intensificar el esquema de plasmaféresis. Eso nos permitió después salir del ECMO, salir de la RM y de todo, ¿no? Es una paciente que anduvo bien. Así que bueno, acá lo tenemos al doctor Burgos y el doctor Antelo de hemoterapia para un comentario respecto a la plasmaféresis en estos casos, ¿no? Bueno, en estos casos tan severos, ¿no? Uno piensa en el beneficio y sobre el riesgo, ¿no? Como bueno, como en todos los órdenes de la medicina, pero nosotros no estamos acostumbrados a trabajar sobre personas con tal nivel de severidad. Pero en este caso fue conversado, charlado, teníamos el sostén del ECMO, que para nosotros es una ventaja trabajar dentro del ECMO porque trabajamos en el ECMO y no en el paciente. Entonces, ahí de alguna manera convenimos en que, bueno, diariamente poder hacer el soporte de esta paciente va a ser beneficioso. Y como mencionó Sebastián, el ciclo de la plasmaféresis es, uno empieza a ver los resultados en mayor medida a partir del tercer día por la redistribución de los anticuerpos o de la sustancia que uno quiere remover desde los distintos espacios del sistema, ¿verdad? Y otra de las cosas que también colabora la plasmaféresis es remover algún mediador, alguna catecolamina, alguna cuestión que esté no siendo de lo más beneficiosa. Todas cosas no muy medibles porque es así a granel, lo que nosotros hacemos es algo que se llama inespecífico, pero bueno, es lo que vemos cuando funciona el procedimiento es la mejoría clínica día a día una vez instaurado el procedimiento. Gracias, Leo. Acá el doctor Cajide quiere hacer una pregunta, un comentario, y si querés vos movete a la última diapositiva, que es el resumen. Lo que quiero decir es que esta mujer, ¿sí? Ya tiene 1 año y medio de sobrevida, está bien y quedó con una fracción de eyección después de todo esto del 50%. Entonces, nada, íntimamente cada uno pensará si medicarla, cómo medicarla, etcétera, etcétera. Eh, Poné si querés la última diapo que resume los 4 casos y después el doctor Cajide. Bien. Bárbaro. Pensé que iba a hablar el doctor Cajido, perdón. Bueno, entonces básicamente acá queríamos resumir el espectro clínico de 4 casos que tienen como factor común hipertiroidismo con dosis elevadas, perdón, con dosaje muy elevado de T4, sobre todo T4 libre, que todos requirieron plasmaféresis. El primer caso fue un caso que no tenía compromiso coronario ni miocárdico, que quizá uno podría plantearse acá la posibilidad de que haya tenido vasoespasmo la paciente. En el segundo caso tuvimos un caso de miocardiopatía reversible inducida por el hipertiroidismo. El tercer caso, un paciente con una miocardiopatía dilatada ya conocida, previa isquémico-necrótica, en contexto de presentar arritmia ventricular, que podría, como bien dijeron, estar desencadenada al cuadro de hipertiroidismo. Y el último, el caso más grave, que es el shock cardiogénico refractario, también desencadenado por una crisis tirotóxica. Habitualmente uno piensa que el hipertiroidismo se asocia con una hiperfunción ventricular. La pregunta es, ¿por qué en algunos casos aparece esa hipofunción que en algunos casos fue muy dramática? ¿Había una condición previa que junto para el hipertiroidismo produjo eso? No sé. Sí, en ese caso lo que nosotros pensamos, y es uno de los puntos del Ateneo también, es el tema del uso de los beta bloqueantes, ¿no? En todos lados aparece, ¿no?, el uso de beta bloqueantes en el hipertiroidismo. Y un poco este es uno de los mensajes del Ateneo que, bueno, ojo con la función ventricular, ojo con la fibrilación auricular. En ese último caso, por ahí se puso demasiado el foco en la fibrilación, en el control de frecuencia, control del ritmo, y probablemente haya habido una disfunción ventricular subclínica, ¿sí? No se olviden que tenía cardiomegalia, que estaba muy rápida, que vino con dolor abdominal y en una eco se mostraba que había líquido libre, la cava estaba grande, es decir, probablemente haya habido algo de disfunción ventricular y de falla de bomba, ¿sí? Y probablemente
el uso de beta bloqueantes en dosis altas y en forma repetitiva fue uno de los desencadenantes para el colapso hemodinámico. Y eso es algo que está bien documentado en casi todos los case reports de shock cardiogénico por esta situación. ¿Mm? Gracias.